a donde ellos, de donde son, a su pueblo, y va a también estar trabajando, bueno, va a estar predicando también de aquel lado de Zumpango. El día de hoy vamos a estar hablando de la carta a Filemón, que fue enviada por Pablo. Estoy un poco nervioso, hermano. Espero puedan digerir bien el tema. Espero puedan comprender bien lo que les quiero expresar el día de hoy. Bueno, hermanos, vamos a empezar con una oración. Si pueden ayudarme a cerrar sus ojos, a inclinar sus rostros para entrar en la oración y entrar de lleno al tema. Padre Celestial, te damos gracias por las riquezas de tu palabra. Gracias porque el Evangelio no solo nos reconcilia contigo, sino que también nos enseña a reconciliarnos con los demás. Al comenzar el estudio de la carta a Filemón, abre nuestro entendimiento para comprender su mensaje y preparar nuestro corazón para obedecerlo. Haz de nosotros hombres y mujeres que promuevan el perdón, la restauración y la paz. Que así como transformaste la vida de Onésimo y usaste a Pablo como instrumento de reconciliación, también nos uses para reflejar el carácter de Cristo en nuestras familias, en la iglesia y en toda relación. En el nombre de Jesús, amén. Si me ayudan a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Filemón. Es un libro bastante corto. Solamente tiene un capítulo y lo vamos a estar desarrollando el día de hoy. Como mensaje, como título, la enseñanza del día de hoy lleva el poder del Evangelio para transformar las relaciones humanas. Vamos a leer la carta que fue enviada de Pablo para Filemón, para tratar de entender este tema. Si me pueden ayudar a leer el primer versículo, por favor. ¿Alguien que me guste ayudar a leer? ¿Sí, hermana? Sí. 1:1. Sí, 1:1. De Pablo, misionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Gracias. Nada más, vamos aquí con... El tema de hoy es: el Evangelio no solamente reconcilia al hombre con Dios, también restaura las relaciones entre personas. El objetivo del día de hoy, al final del estudio, es que comprenderemos el contexto histórico de la carta, conoceremos a sus personajes principales y entenderemos que el verdadero cristianismo transforma el corazón y produce reconciliación, perdón y restauración. Les voy a hacer un par de preguntas, hermanos. No las tienen que contestar, solamente para poderlas analizar. ¿Cuál es el mayor problema entre las personas? ¿Por qué se rompen las familias? ¿Por qué existen las divisiones en la iglesia? ¿Y qué puede restaurar una relación destruida? A lo mejor muchos se podrán a pensar que es el tiempo, otros pensarán que es la terapia, otros la buena voluntad. Pero la respuesta de que viene en la carta de Filemón es que el Evangelio tiene el poder para restaurar lo que el pecado destruyó. ¿Sí pueden avanzar? Sí, por favor. A veces nosotros tenemos ese problema del perdón, y creo que este tema es muy bueno y es de gran bendición para mí el haberlo preparado, porque hay veces que a lo mejor ya les había comentado en alguna enseñanza anterior, a mí en lo personal me cuesta a veces perdonar y a veces sobre todo olvidar, que yo creo que va muy de la mano, ¿no? A veces tengo alguna situación y
no la olvido, a veces no la olvido. Esta carta es un ejemplo vivo del poder transformador del Evangelio. No contiene grandes discusiones doctrinales como Romanos, no habla extensamente de la segunda venida como Tesalonicenses, no desarrolla la supremacía de Cristo como Colosenses. Es una carta profundamente personal. Sin embargo, detrás de estos 25 versículos encontraremos uno de los ejemplos más hermosos del Evangelio puesto en práctica. Vamos a ver quién fue el autor de la carta. ¿Se me pueden ayudar a avanzar en las diapositivas? Como ya nos ayudaron a leer Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Aunque Timoteo aparece mencionado, el verdadero autor es el apóstol Pablo. Es interesante que aquí Pablo no dice Pablo el apóstol, como en otras cartas. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Sí me pueden ayudar a avanzar? Y nos podemos preguntar por qué. Porque toda la carta está escrita desde un tono de humildad, no quiere imponer su autoridad, quiere apelar al amor. Eso ya nos enseña una gran lección pastoral. La autoridad espiritual no siempre necesita imponerse, muchas veces convence mejor el amor que el mandato. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces cuando nos enojamos, cuando tenemos un problema, pues tratamos de arreglarlo porque yo mando, porque yo soy los papás, yo te digo lo que tienes que hacer. Y hay veces que es mejor tratarlo con amor, como lo vamos a ver en esta carta el día de hoy. La aplicación, un líder cristiano debe aprender cuándo corregir con autoridad y cuándo persuadir con amor. Pablo se encontraba preso cuando escribió esta carta. La mayoría de los estudios sitúan la carta alrededor de los años 60 o 62 después de Cristo, durante su primer encarcelamiento romano. ¿Se me pueden acompañar leyendo Hechos 28, 30 y 31? Si alguien lo tiene, por favor. Hechos 28, 30, 31. Si alguien lo tiene. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Durante este tiempo escribió 4 cartas conocidas como epístolas de la prisión. La primera fue Efesios, Filipenses, Colosenses y la que vamos a estar hablando el día de hoy, Filemón. Esto explica por qué Filemón y Colosenses están tan relacionados, incluso fueron enviadas por los mismos mensajeros. Para comprender la carta debemos conocer algo del Imperio Romano. El Imperio Romano había mucha esclavitud. En el tiempo de Pablo, millones de esclavos. Algunos historiadores estiman que entre una cuarta y tercera parte de la población del Imperio Romano era esclava. Había esclavos agricultores, médicos, maestros, administradores, artesanos, contadores, cocineros, entre otros más. No todos estos esclavos eran tratados iguales. Algunos vivían mejor que muchos hombres libres, pero seguían siendo propiedad de sus dueños. Si un esclavo escapaba, la ley romana permitía castigos muy severos. Hay veces que cuando un esclavo hacía o le faltaba al respeto a su amo, estos podían ser castigados porque la ley romana lo permitía. Podían ser azotados, marcados con hierro, condenados a trabajos forzados e incluso ejecutados en algunos casos. Esto es muy importante porque esto era quizá lo que le esperaba a Onésimo, ya que él le había faltado. Él no dice qué fue lo que hizo, no dice la falta que cometió. Quizá fue algún robo, no sabemos qué fue lo que hizo. A lo mejor ayudó a escapar a otros esclavos. No dice qué fue lo que hizo, pero en este contexto es donde aparece y esta es en la situación
en la que se encuentra Onésimo. Vamos a hablar de los personajes principales. Son 5 personajes principales que nos habla esta carta. El primer personaje de esta carta es Pablo. Él era apóstol, era prisionero en Roma, padre espiritual de muchos creyentes, intercesor, mediador y ejemplo del Señor Jesucristo. El segundo es Filemón, un creyente muy respetado, vivía en Colosas, era un hombre de recursos. La iglesia se reunía en su casa. Si me ayudan a leer el versículo 2 de Filemón, si alguien lo tiene. Y a la amada hermana y a Así, nuestros compañeros de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Esto significa que su hogar era un centro para la obra del Señor. Pablo lo describe como amado colaborador. Si me ayudan a pasar la diapositiva, por favor. Lo describe como un amado colaborador. No era un creyente cualquiera, era un hombre fiel. El tercer personaje de esta carta es Onésimo. Era un esclavo de Filemón. Su nombre significa útil, provechoso y beneficioso. Este nombre es interesante porque curiosamente antes de conocer a Cristo vivió de una manera contraria al significado de su nombre. Más adelante veremos cómo Pablo hace un juego de palabras muy significativo con este nombre. Si me van a leer el versículo 11, igual de en Filemón. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Probablemente él hizo algo que hizo molestar a Filemón. Como les comentaba, a lo mejor escapó, huyó hasta Roma, pensó que jamás volvería a ver a su amo, pero Dios ya estaba obrando en él. En Roma conoció a Pablo, escuchó el Evangelio, recibió a Cristo y su vida cambió por completo. El cuarto personaje es Apia. En el versículo 2 lo menciona, muy probablemente era la esposa de Filemón, pero también lo incluyó porque el problema afectaba a toda la familia. Y el quinto personaje es Arquipo. También aparece en Colosenses 4:17, si me ayudan a leerlo, si alguien lo puede buscar, en Colosenses 4:17. Decid al Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Probablemente él era el hijo de Filemón, era un colaborador del ministerio. Pablo lo llamó compañero de milicia. Y vamos a saber y vamos a preguntarnos por qué escribió Pablo esta carta. Aquí encontramos el corazón de este libro. Me disculpo, hermanos, si voy un poco rápido, no sé si son un poquito los nervios, ¿verdad? Pero espero vayan comprendiendo el tema. Onésimo había huido, ahora era creyente, pero seguía existiendo un problema pendiente. Había pecado contra su amo. Entonces Pablo hace algo extraordinario. No encubre el pecado, no justifica a Onésimo, no exige a Filemón que lo perdone, hace de mediador. Le pide a Onésimo que regrese, le escribe a Filemón para que lo reciba. Y le dice, si pueden acompañar a cambiar la diapositiva, y le dice, si algo te dañó o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo creo que estas son unas palabras muy valiosas, porque aquí también viene algo muy interesante, que también es de gran bendición para mí, que tengo que trabajar en él.
porque de cierta manera él toma toda la culpa, él absorbe cualquier cosa, cualquier deuda que Filemón tenga con Onésimo. Le dice Pablo que él la puede absorber. Hay veces que en lo personal, o quizá a algunos les pase, siempre buscamos cómo zafarnos de la situación, no aceptar la culpa, mucho menos aceptar una culpa o unas consecuencias que no son nuestras. Yo en lo personal a veces tengo ese detalle con mi esposa, que me dice: tú siempre buscas un culpable y el culpable nunca soy yo, ¿no? Entonces esto es algo que yo voy a, o estoy tratando de poner en práctica, no buscar un culpable. Y Pablo nos pone un gran ejemplo, y lo vuelvo a decir: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es maravilloso que él haya aceptado y se haya echado toda la culpa, y todas las consecuencias las haya aceptado. Aquí vemos un hermoso reflejo de Cristo. Nosotros éramos culpables, Cristo tomó nuestra deuda, Él pagó por nosotros. Pablo no está diciendo que Él sea el Salvador, sino que en esta acción concreta ilustra el principio de la situación que alcanza su cumplimiento perfecto en Jesucristo. En la siguiente diapositiva nos dice el mensaje central de la carta. Muchas personas creen que Filemón trata sobre la esclavitud, y eso no es exactamente. El tema principal no es la esclavitud, el tema principal es el Evangelio. El Evangelio transforma personas, las personas transformadas transforman relaciones, y las relaciones restauradas glorifican a Dios. En este momento a lo mejor puedan tener a alguien en mente, se les venga a alguien que ustedes están pensando en donde tengan alguna relación que necesita ser restaurada. A lo mejor tienen alguna persona con la cual no tienen una gran comunicación, puede ser un familiar, puede ser un papá, mamá, hermanos. Yo, desde que me conocí a Señor Jesucristo como mi Salvador personal, he tratado de tener una mejor relación con mi hermano de sangre, y con mi padre, ya que, pues, como les comentaba, no olvido ni perdono fácilmente, y siempre busco un culpable, ¿no? Entonces, pues, yo creo que esa es una mezcla, pues, bastante fea. Entonces, yo con mi padre y con mi hermano siempre, antes era, pues, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, y te acuerdas cuando era chiquito y me pateaste, y eran infinidad de cosas que nunca acababan. Y las relaciones o la comunicación que yo tenía con ellos era muy mala, era no hablábamos, gritábamos. Entonces, de un tiempo para acá, pues ya trato de escucharlos, y solamente les digo: "Está bien, papá", o "Está bien, hermano, pues no está para pelear", o "No está aquí para pelear", o "Vengo a platicar", o "Vengo a ver pedazo", ¿no? A veces eso es aún más complicado, ¿no? A veces eso sí, a veces la comunicación es complicada. Pues imagínense yo llegar y darle un abrazo a mi papá, ¿no? De que me está gritando, yo, pues de cierta manera, darle ese abrazo y, pues a lo mejor calmarlo, y hasta se sacaba de onda, ¿no? De que, ¿y ahora qué trae, no? No sé, ¿por qué me abraza? Y también, les puedo comentar que esta relación de mi padre también se puso un poquito más complicada, porque, como algunos de ustedes ya saben, él vive en Estados Unidos. Yo lo visitaba por medio de una visa de turista que tenía, y ahorita me la quitaron. Llevaba ya más de 10 años con esa visa, y pues por gracia de Dios me la quitó, y no he podido ir a verlo. Ya va a ser un año, yo creo que no voy, pero
ese año me ha dado también, yo creo que Dios las herramientas, como lo es este libro, para cuando yo lo vea diferente. De una manera, a lo mejor yo todavía no estaba listo y todavía lo iba a llegar a enfrentar, y todavía iba a llegar a hacer la democión con él, pero yo creo que Dios todavía me está preparando para todavía mejorar mi relación con él. En el bosquejo general de la carta, prácticamente es bueno, me salté un poquito. Les había dicho que no trataba de esclavitud, no trataba de nada de eso. Y observamos el orden, no comenzó cambiando el sistema romano, comenzó cambiando los corazones. Cuando el corazón cambia, la conducta cambia. Cuando la conducta cambia, las relaciones cambian. Y cuando las relaciones cambian, la sociedad comienza a transformarse. Este es el método del Evangelio. Eso es lo que estamos tratando de buscar el día de hoy. Transformar nuestras relaciones personales con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y ahora sí, el bosquejo general de la carta es, vamos a leer algunos de los versículos de Filemón. Si alguien me ayuda a leer del versículo 1 al 3, prácticamente es el saludo. Pablo presenta a los destinatarios. Si alguien lo tiene. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El segundo orden, por así decirlo, es la gratitud por Filemón. En el versículo del 4 al 7, reconoce su amor, su fe, su servicio y su testimonio. Después es la intercesión por Onésimo, que esto es lo interesante. Este es el corazón de la carta. Si alguien me ayuda a leerlo, del 8 al 16. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí vemos la intercesión que hace Pablo por Onésimo, y aquí vemos dos partes poderosas. La parte de Pablo, donde aboga por Onésimo, pero también vemos la parte de Filemón, en donde él tiene que hacer una de las partes también, yo creo que más complicadas para nosotros, que es realmente perdonar, olvidar y avanzar. Él no nada más le pide que lo perdone, él pide que lo reciba ya no como esclavo. Y si, como comentamos hace un momento, el Imperio Romano era totalmente esclavitud, tenían los castigos, tenían todas las leyes a favor de los amos. Entonces aquí vemos que se está pidiendo que no solamente lo perdone, que no solamente lo reciba, sino que también ya no lo tome como esclavo, sino como hermano. En la cuarta, el ejemplo sigue con la petición de reconciliación. Si me van a leer el versículo 17 al 22, dice, bueno, si alguien lo tiene,
es como les decía hace rato, Pablo se ofrece a pagar la deuda. Si alguien lo tiene, el 17 al 22. Así que, si me tienes por mi compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, como habíamos hablado, Pablo se ofrece para pagar la deuda de Onésimo. Y al final de la carta solamente termina con los saludos finales, se despide y bendición. Vemos algunas algunas aplicaciones prácticas. Dios puede transformar al peor pecador. Onésimo era un esclavo fugitivo. Dios lo convirtió en un hermano útil para la obra. Nadie está fuera del alcance de la gracia. El Evangelio cambia mucho más que las costumbres. Cambia el corazón. Ese cambio interior produce una vida nueva. La tercera aplicación práctica puede ser: Dios puede restaurar relaciones destruidas. Cuando Cristo gobierna dos corazones, la reconciliación es posible. Todo creyente debe ser un instrumento de reconciliación. Pablo no alimentó el conflicto, trabajó para unir. También nosotros estamos llamados a promover la paz y la reconciliación. Les voy a leer una ilustración. Es la que sigue. Imagina un valioso jarrón de porcelana que cae al suelo y se rompe en muchos pedazos. Una persona puede intentar esconder los fragmentos para que nadie pueda notar el daño. Otra pueden tirarlos a la basura pensando que ya no sirve. Pero un artesano experto toma cada pieza, la limpia, la une cuidadosamente y restaura el jarrón. Aunque las marcas de la reparación permanecen, el objeto vuelve a cumplir su propósito. Así actúa el Evangelio. El pecado rompe las relaciones, produce culpa y separación. Cristo no ignora el daño ni lo minimiza. Él provee el camino para la restauración. En la carta a Filemón veremos cómo Dios toma 3 vidas marcadas por un conflicto y por medio de la gracia las une nuevamente para su gloria. Nosotros podemos tomar grandes ejemplos de esta carta, aunque es muy pequeña, aunque es muy corta, viene con una gran enseñanza. Espero podamos encontrar en la palabra de Dios forma para que nosotros nos podamos buscar una restauración con aquellas personas que quizá nos hicieron daño, quizá nosotros les hicimos daño y quizá para nosotros sea también difícil acercarnos nuevamente a hablar con estas personas a las cuales les hicimos daño. Les hago la invitación nuevamente para que busquen en su corazón este llamado para que ustedes puedan reconciliar con esa persona que está en su vida y que a lo mejor en este momento no le hablan, en este momento tienen una relación áspera, por aquí decían. Y bueno, hermanos, en conclusión, la carta a Filemón nos recuerda que el cristianismo auténtico no consiste únicamente en conocer doctrina, sino en permitir que el Evangelio transforme nuestra manera de tratar a los demás. Si a lo mejor el pastor decide que sea necesario que a lo mejor yo siga dando alguna otra escuela dominical, probablemente en las próximas lecciones veremos cómo Pablo aplica el Evangelio a un conflicto real entre un amo y un esclavo. Descubriremos que la gracia de Dios tiene
poder para vencer el resentimiento. Eso es, a lo mejor si el pastor tiene a lo mejor otras actividades y puedo estar delante de ustedes nuevamente. Veremos algunos otros temas algunas otras cartas de Pablo. Espero hayan entendido lo que les quise expresar a través de la palabra de Dios. No soy yo el que está hablando, hermanos, es Dios me tiene aquí. Nuestro Señor me eligió para estar delante de ustedes este domingo y espero puedan llevar algo para casa este día del Señor. Les agradezco por su tiempo, hermanos, y también les pido a lo mejor una disculpa si dije algo incorrecto esta mañana, hermanos. Y creo que sí me iba un poquito rápido porque todavía nos falta un poquito de tiempo para las 12. Entonces, si alguien gusta salir al Oxxo, una agüita o algo, un descansito, el día de hoy lo vamos a tener un pequeño receso. Y también les comento que yo voy a tener que retirar porque mi hija, la más pequeña, tuvo fiebre toda la noche. Como yo iba a dar el mensaje el día de hoy, mi esposa se hizo cargo, estaba cansada y pues también le pido que me ayuden a orar por Joana. Tenía fiebre, diarrea y unas cositas. Entonces, muchas gracias, hermanos. Gracias. Bueno, buenos días. Pues vamos a prepararnos un poquito para el hermano José Juan. Vamos a dar un pequeño receso y pues vamos a prepararnos. Traes el micrófono para que te escucharas un buen. Gracias. Vamos a salir temprano. ¿Sí se escucha? Sí,